Cuando era niño, solía pasar los veranos con mi abuelo, en un pequeño poblado perdido en las montañas del norte del país. Era un sitio casi detenido en el tiempo, con calles de tierra, casas antiguas de tejas rojas y apenas unos cientos de habitantes. Ahí, el mundo parecía ir más despacio. Los días se sentían más largos, el aire más puro y las noches más oscuras que en ningún otro lugar. Pero si hay algo que marcó esos veranos fue la presa El Álamo. Una masa de agua encerrada entre cerros, como una cicatriz olvidada en medio del paisaje. No era una presa monumental, pero sí imponente a su manera. El agua era tan oscura que parecía tinta. Nunca vi una sola ola, ni un movimiento natural, ni siquiera cuando el viento soplaba con fuerza. El espejo negro parecía resistirse al cambio, como si ocultara algo debajo, algo que no quería ser perturbado. Mi abuelo tenía un respeto extraño por ese lugar. Siempre hablaba de ella con voz baja, como si temiera que lo escucharan. Esa presa no es normal, me decía mientras afilaba su machete en el porche. Hay cosas ahí que es mejor no molestar. Cosas viejas. Nunca me prohibió ir, pero sí fue claro con sus advertencias. Nada de acercarse después del atardecer, y mucho menos pasar la noche cerca del agua. Su tono era tan serio que hasta me hacía dudar, pero en el fondo yo no creía en esas cosas. Tenía 16 años y como buen adolescente me creía invencible. Todo comenzó en el verano del 2009. Ese año llegué al pueblo con la firme idea de pasar unas semanas lejos de la ciudad. Llevaba mi caña de pescar, algunos libros de terror que había encontrado en una feria de usados, mi viejo reproductor de música y la emoción de tener cero señal y cero internet. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. El segundo día conocí a Martín. Vivía a unas cuadras de la casa de mi abuelo, con su madre y su hermana menor. Era callado, de esos que te observan en silencio antes de hablar. Pero bastó un par de pláticas y una partida de cartas para volvernos inseparables. Fue él quien me habló por primera vez de la presa con ese tono serio que usan los adultos para advertirte de algo real. Podemos ir a pescar si quieres, pero solo hasta que se oculte el sol, ¿va? ¿Qué? ¿Le tienes miedo a los duendes o qué?, le dije, riendo. Martín no rió. Solo se me quedó viendo, muy quieto, como si buscara en mi cara una señal de burla o ignorancia. Luego desvió la mirada y murmuró: no es broma. Hay cosas allá que no entienden de lógica. Ese fue nuestro primer viaje a la presa juntos. Caminamos como 1 hora por un sendero flanqueado de árboles y pasto alto. Al llegar, el agua estaba tan quieta que me dio escalofríos. Martín eligió unas piedras grandes donde sentarnos, lanzamos las líneas al agua y comenzamos a hablar. Él me contó historias del pueblo, leyendas sobre brujas, de luces extrañas en los cerros, de ruidos que salían del agua por las noches. Yo me reía. Pensaba que exageraba. Cuando el cielo empezó a teñirse de naranja y púrpura, Martín se levantó. Ya es hora. Vamos, pero apenas empiezan a picar. Mi mamá se pone nerviosa si tardo. Además, este lugar cambia de noche. Te lo juro. No supe qué responder. Lo seguí, aunque en el fondo me quedé con la espinita. Cambiar. ¿Cómo puede un lugar cambiar solo por oscurecerse? Los días siguientes fuimos varias veces. Siempre regresábamos antes de que el sol tocara las montañas. Martín nunca negociaba eso, hasta que llegó el sábado. Él no podía salir, su familia tenía una reunión y yo, aburrido y obstinado, decidí ir solo. Preparé mi mochila
una linterna potente que mi abuelo me había dado, por si las dudas, unos sándwiches, y partí rumbo a la presa con la idea de pasar una tarde tranquila, completamente solo. Y entonces la vi, una silueta, alta, fina. Estaba de pie, justo en medio de la presa, como si caminara sobre el fondo invisible. No hacía olas, no salpicaba, no se movía, solo estaba ahí, erguida, en la quietud más absoluta. Lo más espeluznante fue que su figura no tenía detalles. No podía ver su rostro ni su ropa, solo una silueta oscura contra la oscuridad misma del agua. Y aún así, sentí su mirada. La sentí como agujas de hielo atravesándome el pecho. Llegué cerca de las 6. El lugar era el mismo de siempre, pero se sentía distinto, más callado, como si el viento se hubiera ido. Me senté, lancé la caña y me puse los audífonos. La música y la quietud me relajaron. Durante un rato, incluso me quedé dormido. Desperté cuando el cielo ya estaba cubierto por un velo gris azulado. Me dolía la espalda y el aire se había vuelto frío. No el frío natural de una tarde de montaña. Era un frío seco, sin viento, como si algo invisible absorbiera el calor a mi alrededor. Entonces escuché el primer sonido, un chapoteo leve, como si alguien hubiera lanzado una piedra pequeña al agua. Me quité los audífonos. Otro chapoteo, esta vez más cerca. Miré la superficie, pero no vi nada. Solo esa negrura inmóvil. Pensé que tal vez eran peces, hasta que el chapoteo se repitió, pero más fuerte, como si algo o alguien estuviera caminando dentro del agua. Y entonces la vi, una silueta, alta, fina. Estaba de pie, justo en medio de la presa, como si caminara sobre el fondo invisible. No hacía olas, no salpicaba, no se movía, solo estaba ahí, erguida, en la quietud más absoluta. Lo más espeluznante fue que su figura no tenía detalles. No podía ver su rostro ni su ropa. Solo una silueta oscura contra la oscuridad misma del agua. Y aún así, sentí su mirada. La sentí como agujas de hielo atravesándome el pecho. Retrocedí. Tropecé con una piedra y caí al suelo. Al encender la linterna, la silueta ya no estaba. El agua volvía a ser un espejo vacío. Tomé mi mochila temblando y eché a correr sin mirar atrás. Cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible tirara de mí. Cuando por fin vi el portón del rancho de mi abuelo, sentí alivio, hasta que me detuve en seco. Había alguien ahí, parado justo frente al portón. Una mujer, alta, muy delgada, vestida con un traje largo y viejo, empapado. Su cabello, largo y negro, chorreaba agua, aunque no llovía. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, mirándome. Quise gritar, pero mi voz no salió. Di unos pasos hacia atrás, buscando otro camino, y cuando volví a mirar, había desaparecido. Esa noche no dormí. Mi abuelo, sin preguntarme nada, me dio un té caliente y me sentó junto al fuego. Me miró a los ojos y solo dijo, «¿Ya la viste, verdad?» Yo no respondí. No hacía falta. Lo peor es que esa no sería la última vez que la vería. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. Durante los días siguientes, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Me levantaba temprano, desayunaba con mi abuelo, le ayudaba con algunas cosas en el terreno e incluso volví a ver a Martín. Pero había una tensión constante dentro de mí, como si algo invisible me siguiera a cada paso.
Una presencia que no se podía explicar, pero que era tan real como el suelo que pisaba. No le conté a nadie lo que vi. Pensé en hacerlo muchas veces, sobre todo a Martín, pero algo me lo impedía. No era solo miedo, era una especie de pudor, como si al hablarlo en voz alta hiciera más real aquella figura que emergía del agua, o aquella mujer que me observó frente al portón. Quería convencerme de que había sido producto del cansancio o de mi imaginación. Pero cada noche, antes de dormir, recordaba esa mirada helada, invisible pero intensa, clavada en mí como cuchillas de hielo. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuelo a limpiar unas herramientas, él me habló, sin mirarme. Fuiste a la presa de noche, ¿verdad? Me quedé helado. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también lo hice una vez, respondió, mientras se limpiaba las manos con un trapo. Y desde entonces sé cuando alguien regresa con algo pegado en la espalda. No supe qué decirle. Me quedé en silencio, esperando que él continuara, y lo hizo. Esa agua está maldita, hijo. No por brujerías ni cosas de esas, sino por lo que esconde. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, ahí había un pueblo. Uno pequeño, muy humilde, pero hubo una gran tormenta. Días enteros, lloviendo sin parar. El gobierno decidió construir la presa sobre ese mismo terreno para evitar futuras inundaciones. Desalojaron a la mayoría, pero no a todos. Tragué saliva y... ¿murieron personas ahí? Más de las que admitieron, respondió con la mirada fija en el horizonte. Algunos no quisieron irse, otros simplemente desaparecieron. Esa noche no pude dormir. La idea de que bajo ese manto de agua tranquila hubiera restos de un pueblo entero, con casas sumergidas, recuerdos y quizás cuerpos sin nombre, me dejó perturbado. Pero lo peor estaba por venir. Pasaron unos días más y creí que todo había quedado atrás. Hasta que una madrugada me despertó un ruido, un golpeteo suave, como si alguien tocara la ventana de mi cuarto con las uñas. Al principio creí que era una rama, pero cuando me acerqué con cautela y corrí la cortina, vi algo que me heló la sangre. Una mano, pálida, delgada, con dedos largos, pegada al vidrio. No podía ver el rostro, pero esa mano estaba mojada. Chorreaba agua, como si hubiera salido justo en ese momento de un río o un estanque. Retrocedí tan rápido que tropecé con la silla. Cuando me incorporé y miré de nuevo, ya no había nadie. Solo el vidrio empañado, con marcas de dedos, como si alguien los hubiera deslizado hacia abajo. Al día siguiente, le conté todo a Martín. No podía callarlo más. Él no se sorprendió. No se burló. Solo me miró con una seriedad que nunca le había visto antes. Hay personas que ven cosas en esa presa, pero no todos. Solo los que son elegidos. ¿Elegidos? Sí. Como si algo allá abajo te hubiera elegido a ti para que lo veas. Y cuando eso pasa, no te suelta tan fácil. Me quedé sin palabras. Sentí una mezcla de angustia y fatalidad que no sabía cómo procesar. Esa misma tarde, fuimos juntos a hablar con una anciana del pueblo, doña Teresa. Decían que era la que sabía, la que guardaba historias viejas y secretos que nadie más se atrevía a contar. Nos recibió en su porche, sentada en su mecedora, con los ojos casi blancos por la edad, pero la voz firme como la de una campana. Tú fuiste a la presa, y no te fuiste solo, ¿verdad? Yo no respondí. No era necesario. Ahí vive lo que quedó de los que no salieron, dijo. Pero no todos descansan. Hay uno, un espíritu, que no olvida. Lo llaman el vigía, el que espera, el que mira desde el agua. Martín se estremeció. ¿Y qué quiere?
Lo que quiere todo muerto que no fue llorado, que lo vean, que lo reconozcan, que lo recuerden. Guardó silencio unos segundos y luego añadió, pero cuidado, porque cuando el vigía pone los ojos en alguien, no los quita jamás. Te sigue, te prueba, te llama. Esa noche lo soñé. Otra vez. Estaba parado en medio del agua, más cerca esta vez, y ahora podía verle el rostro. No era del todo humano. Su piel era grisácea, como cuero viejo. Sus ojos, hundidos, pero abiertos de par en par. Y su boca no tenía labios, solo dientes, como si estuviera congelado en una sonrisa muerta. Y lo peor es que me hablaba, no con palabras, con pensamientos, con imágenes. Me mostraba cosas que no quería ver. Gente ahogándose, casas hundiéndose, niños atrapados bajo el agua, un mundo entero sepultado en silencio. Desperté gritando, y desde entonces supe que esto no había terminado, que algo allá abajo me había marcado, y que tarde o temprano iba a tener que volver. Esta fue la historia de los espíritus de la presa. ¿Tú crees que es posible que el alma de los muertos quede atrapada donde su vida fue arrebatada de forma trágica? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima noche en Leyendas Oscuras.